Hola, buenos días, bienvenidos a todos. En este segundo episodio de Viajar con Autores, estamos con Graciela del Carmen Vidal, autora de Donde terminan las aguas. Graciela es autora y es médica, nació en Córdoba, provincia donde hoy reside, y ejerce como médica dermatóloga especializada en micología humana. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, Jazmín, un gusto charlar hoy con vos. Gracias por sumarte a esta invitación, a esta charla con autores, donde nuestra idea es conocer un poco más quién está detrás de este libro de Emporio Ediciones. Bueno, estuve leyendo que Donde terminan las aguas es tu primera novela, pero no es tu primer libro. ¿Qué te llevó a hacer este recorrido desde lo que fue, que tu primer libro fue relacionado a la medicina y terminar escribiendo una novela? Mira, hace mucho que empecé a escribir a través de mi interés por la literatura, ya que desde muy chiquita he sido una lectora, como diríamos, voraz de muchas cosas. Y entonces la idea de escribir surgió muchos años atrás a través de talleres de escritura. Por eso he editado varias antologías de cuentos breves y un libro personal de cuentos y otro de microrelatos, y recién ahora empecé con las ganas de escribir una novela cuando viajé a Escocia. Excelente. Entonces, tu camino escritor empezó desde muy chica, ¿no? ¿Escribiste desde siempre? Sí, en alguna medida, Jazmín, pero más que todo fui lectora, digamos. La medicina te absorbe mucho cuando uno estudia, entonces es como que leer es una panacea, es un alivio leer literatura. Pero escribir no, escribir hará unos 10, 15 años que empecé a bucear en la escritura, porque la medicina, viste, cuando pasa el tiempo, se te hace un poco habitual, entonces buscas otros horizontes, además de lo Claro. cotidiano. Y el Mm, otro horizonte fue casualmente la literatura. claro. Y con estos dos caminos que hablas de la medicina y la literatura, que muchas veces parecen no ir de la mano, ¿no? Como que son dos prácticas o dos vocaciones totalmente distintas. ¿De qué manera fuiste como combinándolas o por qué te fuiste refugiando en la literatura a lo largo de los años? Mira, es muy interesante tu pregunta, porque hace unos años en Estados Unidos surgió lo que se llama la medicina narrativa. Esto es, eh, los médicos estamos inmersos en historias, las historias clínicas, las Mm. historias de los pacientes. Entonces surgió allí un grupo de gente a través de una doctora Rita Sharon, que creó la necesidad de educar a los médicos en la narrativa, o sea, impulsándolos a leer grandes escritores, y de ahí también me surgió a mí el interés, no solo por llevar este tema a los congresos médicos. De hecho tuve varias participaciones en los congresos de dermatología con el tema de la medicina narrativa, sino decir, ¿por qué no la narración literaria sin medicina? Y ahí, bueno, se me abrió un panorama gigantesco, inacabable, que es toda la literatura que uno tiene disponible, ¿no es cierto? Me Claro. refiero sobre todo a la narrativa de ficción, que es Sí. lo que a mí me gusta. Mm. Y bueno, a partir de eso, de leer cada vez más, las ganas de escribir. Perfecto, buenísimo. Y estuve viendo que a raíz de esto de la medicina narrativa, estuviste coordinando varias actividades donde se unen la literatura y la medicina. ¿Pudiste ponerlo en práctica alguna vez con pacientes o crees que esto de la medicina narrativa está dando sus frutos? Mira, cada vez más, porque al principio era lo que diríamos año 2000, una novedad absoluta. Después se fue viendo que en las distintas especialidades
los cursos y jornadas que se hacían al respecto, abrían la mente a los médicos para tener una mejor relación médico-paciente a través de la necesidad de la historia clínica y además de los médicos entre sí. Entonces, es un campo muy, muy interesante que inclusive acá en nuestro país se está desarrollando en distintos lugares, digamos, pioneros en esto o gente muy dedicada son los médicos del Hospital Italiano de Buenos Aires, por ejemplo. He asistido a jornadas que ellos han organizado y bueno, es como todo lo que va surgiendo, de a poco se va ampliando. Por Claro, eso es que en la práctica diaria también uno emplea la medicina narrativa. Cuando vos le decías al claro, paciente, bueno, Susana, cuénteme qué la trae por acá, qué le está pasando. Entonces claro, la paciente te va contando. Entonces es una narración. sí, De ahí que es tan importante que el médico sepa preguntar y que tenga lenguaje. claro, Viste que ahora el lenguaje está muy reducido, sobre todo en la gente muy joven, en los adolescentes, y eso es terrible cuando vos vas a querer indagar en el mm, paciente y comunicarle a su vez al paciente lo que vos estás pensando. claro. Entonces, la narración es lo que diríamos una necesidad absoluta. Claro, claro, sí, para poder conectar de forma correcta. Es muy loco como una simple palabra puede cambiar el Claro, sentido de todo lo que se está diciendo, ¿no? Y lo que está en juego de alguna forma es la salud de la otra persona. Es increíble. totalmente. Sí, o sea, terminan teniendo más en común de lo que pensábamos. Claro, claro, y saber expresarlo bien para tener una empatía con el paciente, ¿viste? O sea, entenderlo, entender su dificultad para decirte cosas, o su temor, o su falta de precisión. Entonces ahí surge la necesidad de que el médico esté preparado, porque Claro. no hay dos pacientes iguales, más allá, es un axioma médico, ¿no es cierto? Mm, Más allá que eh, no hay dos pacientes que tengan la misma enfermedad que sean iguales, ¿viste? claro, Entonces, lo personal, lo particular, es lo que hace que la relación médico-paciente y la efectividad de la medicina en gran medida dependa de esa comunicación con el paciente. claro, claro. Claro, qué bueno, qué interesante cómo pudiste combinar dos ramas o dos profesiones que parecen distintas, pero que ahora que lo charlamos son muy parecidas, tienen muchos puntos de contacto. Son afines, ¿viste? Son Claro, afines. sí. Y una enriquece a la otra y viceversa. Mira, William Osler, que es un gran médico, ha sido canadiense, creador de las residencias médicas, te estoy hablando de fines del siglo XIX. Mm, Él decía a sus residentes médicos en el John Hopkins, que es donde creó la residencia de medicina interna, que era importantísimo cada noche comulgar con los santos de la humanidad. mm, ¿Y quiénes eran esos santos? Los grandes escritores. Tener el libro de Cervantes, muy bien. cualquier otro libro, los de Dickens, los de Shakespeare, él tenía como 10 tratados de literatura, no de medicina, Claro, para que cuando vos te vas a dormir, lo último que leas es alguna hoja de literatura. claro, claro. Y así despejar un poco la mente, ¿no? Para tener claridad al día siguiente para encarar a los pacientes. Qué Tal interesante. cual. Bueno, y ahora sí, yendo un poco a tu reciente novela publicada, ¿qué te llevó a escribir esta historia que sucede en Escocia? Mira, tuve la suerte de poder viajar 2 veces a Escocia. La Mm, segunda vez, uno de los lugares que visité fue la ciudad de Aberdeen. Y mm, allí es, digamos, el límite de las tierras altas, o sea,
está como a partir de Aberdeen hacia el norte, están las tierras altas escocesas. Y los grandes castillos, que hay muchos, decenas de castillos, cosa que a mí me apasionaba ir a visitar. Entonces visité el castillo Kratz, que está unos 70 kilómetros más o menos de Aberdeen. Bueno, ahí quedé enamorada del castillo, de la historia, porque esos castillos, muchos de ellos están en ruinas, pero este y otros tantos están bajo el cuidado del gobierno escocés. Entonces es muy importante porque lo tienen perfecto. Vos Claro, entras y dice que estás entrando en el siglo XVI o en el siglo claro. XII, el castillo. Es una maravilla. Y tenés gente, por supuesto, que te guía, tenés guías en idiomas, y todo el parque está perfectamente cuidado. Entonces es una maravilla a la persona que le gusta visitar eso, porque es realmente como trasladarte a otra época con otras costumbres. Y bueno, de ahí surgió las ganas de escribir algo. Después, volviendo a la ciudad de Aberdeen, mirando el Mar del Norte, que es tan especial, dije, ¿por qué no escribir algo que tenga que ver con Argentina y con Escocia? Y como a mí me gusta mucho escribir historias en el pasado, por eso tomé la idea de empezar con un escocés que viniera a estas tierras en las invasiones inglesas. Mm. Y tuviste que investigar, o sea, supongo que te gusta la historia porque eso te llevó a investigar bastantes hechos históricos. Ya lo creo, eso que vos comentas, Jazmín, es importantísimo, porque más allá que sea una novela y que es ficción esto, por supuesto, el personaje es de ficción y muchos de los trabajan en la novela también, pero está José de San Martín, que es un personaje que ha sido real. Entonces, la investigación histórica, tanto en Escocia, pero sobre todo acá en el Río de la Plata, ha sido muy intensa para no cometer errores de tiempo, de forma, de personajes, Claro. porque uno, por más que, vuelvo a decirte, sea una ficción, si en una novela histórica pones datos históricos, tienen que ser datos verdaderos. Y Sí, de ahí la investigación, ¿viste? claro. Y hablando de investigación, ¿cómo fue todo el proceso de escritura desde que te surgió la idea estando de viaje en Escocia hasta que terminó siendo el libro físico? Claro, empezamos muy de a poco, empecé muy de a poco haciendo lo que vos dijiste, la investigación. O Sí. sea, buscando libros de historia para plantearme cómo fueron las invasiones inglesas, qué había pasado. Y hay varios libros que consulté. Por ejemplo, hay un libro sobre John Wylot, que fue el comandante británico de la segunda invasión inglesa. Y hay un libro novelado que es hermoso, porque es la historia de Wylot, es una historia de novela, digamos, la vida de este hombre. Y se llama El umbral de la tempestad. Ajá. El delicado umbral de la tempestad. Bueno, entonces ahí entrar por qué Wylot en la segunda invasión se retiró. O sea, dejó Buenos Aires, está bien, los porteños lo recibieron como ya sabemos, con las piedras, con el aceite caliente, de todas maneras los repelieron a los británicos, pero él tenía la escuadra enfrente al puerto de Buenos Aires. Más allá que, digamos, la infantería que entró en Buenos Aires fue rechazada, él podría haber cañoneado la ciudad y destruido Buenos Aires y se Sí, quedaba con la sí. plaza. Y no lo hizo. Y no solo no lo hizo, sino que se rindió y rindió la ciudad de Montevideo, que estaba conquistada por el mando británico. Entonces vos te decís, un inglés que viene acá a conquistar una tierra y se retira así, ¿qué le pasó? Estaba loco.
Bueno, hay que leer el libro este de Castelli, el escritor se llama Castelli, Jorge Castelli, para saber qué le pasaba a Claro, Wylock que actuó de esa manera. Por eso uno coloquialmente dice, si no hubiera pasado eso, nosotros ahora seríamos descendientes de ingleses y claro, no de españoles. claro, Claro, claro. Qué interesante. Es increíble cómo a partir de hechos históricos, si uno como va desentrañando, puede darle lugar a la imaginación a que complete todos esos lugares que faltan, ¿no? Más allá de lo que pasó y de ahí creo que la riqueza de tener muchas historias, bueno, muchas novelas históricas, valga la redundancia, que versan entre lo que pasó y lo que no pasó, y creo que la magia un poco está ahí, en que en definitiva no importa tanto si pasó o no pasó, sino que tenemos un registro histórico desde otro lado. Para mí la literatura agrega muchísimo valor por ahí. Y, por supuesto, porque es lo que le da, ¿sabes qué, Jazmín? El interés, el atractivo de la novela. O sea, que claro, no sea, la historia ya sabemos que tiene que ser veraz, que tiene que ser seria, pero al novelar un hecho histórico, lo haces atractivo para el que lee, no se aburre porque tiene personajes de ficción y tiene mucha acción. claro, Entonces, eso vos difundís lo que pasó, por eso digo, la historia debe ser muy bien investigada para que sea claro, creíble y tal, pero le pones esa sal y pimienta que es la imaginación y los personajes. claro, Entonces, como diríamos, un disfrute total poder leer un libro, una novela histórica cuando está hecha con ganas y con cierto ritmo, para que no sí, sea abrumadora las descripciones, o muy sí, pesada, o muy lenta, ¿viste? claro. Bueno, y un poco ya para terminar, te quería preguntar el porqué del título. ¿Por qué se llama Donde terminan las aguas? Eso siempre me lo han preguntado, y yo siempre contesto, tenés que leerla y después lo vas a saber. Ok, queda en cada Claro, lector. porque, Es un secreto ay, de claro, es cada el uno de los que... misterio. Es misterio, porque el personaje es un hombre, Sí, Edwin Pack, que viene de Escocia y trabaja, entre comillas, digamos, se asocia al ejército de San Martín, hasta que San Martín cruza los Andes y va a Chile. Después él se vuelve el personaje. Hay dos aguas, para darte una pista: el Río de la Plata, y en Escocia, en la zona donde él vivía, en el castillo Cratz, en Aberdeenshire, hay muchísimos ríos. Nunca como el de la Plata, viste, que es el más claro, ancho del mundo, pero el agua está siempre presente. Entonces, un poco así es el porqué del título del claro. Perfecto. Les queda descubrir a los lectores. Ahí acá tengo mucho movimiento porque, mira, se asoma Julito que quiere ser parte de la entrevista. Em, compañero. ¿Cómo? Es tu compañero. Es mi compañero, claro, y me escucha hablar, charlar con vos y quiere asomarse para ver qué es lo que está pasando. Quiere aparecer, me parece muy bien, son Y sí, divinos. sí, así que perdón por los ruidos. Pero bueno, entonces, excelente. La novela yo la arranqué, todavía no la terminé, pero estoy súper enganchada. Es una gran novela para entretenerse y me parece que es justa para esta época del año en la que todavía queda, pero ya estamos un poco cansados, no tenemos las mismas energías que a principio de año. A mí me gusta mucho este tipo de historias para descansar antes de ir a dormir. Pero ahora sí, Graciela, antes de terminar, te quiero hacer una última pregunta que para mí es la pregunta más difícil de todas, que es, ¿cuál es tu libro preferido? ¿O cuáles son tus top 3? Mira, Jazmín, tendríamos que estar hablando un año entero. Claro, porque hay tantísimos libros. Y vos decís, uno que yo siempre recuerdo, porque es mágico cómo está escrito, se llama Memorias de Adriano. La autora es Marguerite Yourcenar. Hmm, Es la historia del emperador Adriano,
escrita en primera persona cuando él se está por morir. Entonces repasa toda su vida. Esta escritora belga, Jules Renard, se pasó casi la vida, te diré, escribiendo esto. Escribió un montón de libros, ¿no es cierto? Pero este lo escribió, lo reescribió, lo volvió a escribir, lo corrigió, hasta que sacó una obra de arte cuya mejor traducción es la de Julio Cortázar. O sea, el libro al español está traducido por Julio Cortázar, por eso es una belleza cómo está interpretado el libro. Bueno, ese es uno, después hay muchísimos más que sería imposible contarte en un ratito todos los que me gustan mucho, ¿no? No lo conocía, así que lo anoto. Pero bueno, Graciela, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Bienvenida al espacio de Viajar en Palabras. Y bueno, ya seguiremos leyendo obras tuyas. ¿Dónde podemos conseguir, el que quiera conseguir, dónde terminan las aguas? Mira, está por suerte disponible en muchos lados porque la editorial, que es el Emporio Libros, distribuye muy bien la producción de ellos. Entonces, por supuesto, acá en Córdoba, en el Emporio, lo vas a encontrar, pero además en todas las sucursales de Cúspide, que son muchísimas en el país, y se puede conseguir vía Mercado Libre, ebook, o sea, es muy fácil de encontrar, aunque residas en cualquier parte del país, porque tengo muchas devoluciones, y eso es muy interesante comentarte, de gente que ya lo ha leído y me dice, ay, es atrapante la novela, en un fin de semana la termino. Sí. Y gente que vive lejos, mira, lejos de Córdoba, digamos, Claro. en Santa Fe, en Entre Ríos, tengo colegas de Buenos Aires que la han leído también y la han terminado ya. Entonces, es de fácil acceso poder comprar el libro. Excelente, buenísimo. Muchísimas gracias. Y última cosa para los que llegaron hasta acá. ¿Hay otra novela en mente? Sí, sí, por supuesto. Ya estoy trabajando en una, digamos, paralela a esta, con ciertos personajes de esta novela, pero es algo, como diríamos, que se puede leer solo. No es una continuación, sino podés abarcarla sola. Pero calcula que la novela llevó alrededor de 3 años construirla. Sí. Yo soy muy detallista, demasiado puntillosa en lo que diríamos la corrección, que el lenguaje y las palabras sean las adecuadas. Entonces me lleva mucho la corrección. Claro. Pero bueno, ya va a salir en algún momento. Va a salir, sí, excelente. Y acá vamos a estar esperándola. Así que bueno, muchísimas gracias por sumarte a este Viajar con Autores.